Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. Esta niña necesita de usted. Soy un estudiante del Centro Escolar Una Cita con Dios. Mañana yo quiero ser una profesional. Lo podré lograr si usted me patrocina. Necesito su ayuda. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a sembrar en el terreno infantil. Recuerde, los niños son el potencial para el futuro. Envíenos su ofrenda de amor. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. Hermano pastor, la primera pregunta del día de hoy nos la envía el señor Martín de Carajay, California, y le pregunta: Pastor, María, la madre de Jesús, ¿siguió siendo virgen después de haber dado a luz a Jesús o tuvo más hijos? Si es así, le pido por favor que me deje saber la o las citas bíblicas. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, gracias a nuestro hermano Martín por participar en Buzón de Preguntas. Vamos a revelar lo que la Biblia nos enseña. En la Biblia en ninguna parte dice, y en las palabras textuales, de que María, estos fueron los hijos y parió este hijo así, después a fulano y mengano, como en las genealogías del Antiguo Testamento. Pero claramente, enfáticamente, habla la palabra de Dios y nos revela los hermanos y hermanas que tuvo María después de haber concebido y haber dado a luz al Señor. Durante el tiempo que José, aunque no tuvo temor de tomarla porque el ángel le habló, pero no tuvo sexo con ella hasta después del alumbramiento. Su vida de ella fue una vida común. La mujer escogida por Dios, se imaginan, tenía que ser de las israelitas, eso sí, no podía ser del mundo. Pero el ángel le dice: bendita tú entre todas las mujeres. La selección que hizo Dios tiene una mujer tremenda, santa, casta, pura. Y esta pregunta la hemos contestado en otras ocasiones ya. Pero claro, se elevan y como decimos que contestamos, queremos ser puntuales en la respuesta al tema que ustedes ponen. Vamos a comenzar con San Juan, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Aquí revela y manifiesta que el Señor Jesús tuvo más hermanos. Y la Biblia denota y dice: tu madre y tus hermanos. Y algunos dicen, porque así es la religión, ¿no?, para tratar de desvirtuar. Entonces dice, bueno, es que hay hermanos biológicamente, hay hermanos de fe, hay hermanos emparentados, hay, en fin. Y los hermanos que se refiere aquí son ese tipo de hermanos. Eso es una especulación
Es incorrecto, no es cierto. Y la Biblia revela categóricamente otra cosa. Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 7, versículos del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, ¿hermanos de quién? Hermanos del Señor Jesús. Cuando se refiere a los discípulos, los cataloga discípulos. Y cuando se refiere a los fariseos también. Y estos son a sus hermanos. Le dijeron sus hermanos de él: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y especifica el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto está específico y se refiere a hermanos biológicamente, hermanos de sangre, en su casa. Versículo 6, entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Así que son sus hermanos que se refieren y le dicen que se vaya y lleve los milagros a otro lugar, porque ellos no lo aceptaban en realidad como el Hijo de Dios, conocían como hermano, lo reconocían como hermano, y aquí viene esta exhortación, sus hermanos de sangre, diciéndole que se fuera. Otra porción muy importante la encontramos en Mateo. Mateo, vamos a leer el capítulo 12, versículos 46 al 48. Mientras él, Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Claro que aquí el Señor Jesucristo estaba haciendo una separación bien clara, que Él siempre llamó a su Padre que está en los cielos, pero a María la llamó mujer, nunca le dijo madre. A ella, mujer, mujer, mujer. Él sabía que después pues iban a poner a María como la madre, como se dice, la madre de Dios. Si Dios es eterno, ¿cómo va a necesitar madre después? Un barbarismo, algo que, válgame, ni el que asó manteca se le ocurre nombrar. Madre de Dios, y Dios es eterno, el creador de todas las cosas. Eso es imposible aceptarlo. Ahora, en la naturaleza humana de Jesucristo, en su segunda naturaleza que toma Él, lo divino se humaniza para representar a toda la humanidad como humano en la cruz de Calvario, porque era limpio, sin mancha, sin pecado. Tuvo una madre, la señorita María, la Virgen María. Por el Espíritu Santo gesta y nace este niño Jesús, pero después ella continuó su vida normal y común. Así que la primera cosa, entendemos que si tuvo a Jesús, no fue virgen más, porque por la vagina de su matriz salió el cuerpo del Hijo de Dios. Y ahí no podía haber virginidad ya, porque abrió matriz el Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo. No era ya más señorita, pero sí continuó en su relación con su marido común como una mujer que, aunque temía a Dios y escogida por Dios, hizo su vida común, porque el propósito de usarla a ella era para que naciera de mujer. El propósito en sí no era canonizar a María, el propósito en sí no era santificar a María, ella era santa y escogida como mujer, sino que de una mujer común, de acuerdo a la promesa de Génesis 3:15, aunque era favorecida y escogida, ella no había sido santificada genealógicamente por nadie, ni por nada, hasta ese momento que nace Jesucristo. Pero para que se cumpliera la promesa de Génesis 3:15, tenía que ser una mujer que había sido derrotada por Satanás, de donde saliera en la misericordia de Dios quien derrotara a Satanás, y fue Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz de Calvario. Eso en cuanto a su madre. Sus hermanos, sí, hermanos que vivían ahí, que eran hijos de María. Entonces,
en ese estado, cuando le dicen a él, dice, bueno, su mamá y sus hermanos estaban afuera. Si estos no eran hermanos legítimos, tampoco era su madre legítima. No podemos agarrar la mitad del versículo verdad y la otra mentira. Eso, los mentirosos no es fácil hacerlo. Los que especulan, los que agarran un versículo para estirarlo y formar sus ideologías, lo pueden hacer. Pero si la primera parte, tu madre, es legítima, tus hermanos también es legítima. Hijos de José e hijos de María. Ahora, quiero abundar sobre esto leyendo una porción más, volviendo al apóstol Juan. San Juan capítulo 2 y versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Aquí especifica claramente. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Así que no eran hermanos en la fe, son de sangre, porque separan los discípulos. Y aunque él los llamó lavados por la palabra, no los llama sus hermanos, después los llamó sus amigos. Pero aquí especifica bien quiénes estaban. Y estuvieron allí no muchos días. Especifica quiénes acompañaron en cuanto a los hermanos genealógicamente, hijos de María y de José biológicamente. A la porción que está catastróficamente aplastante, la porción que no queda lugar a duda, a menos que el que quiera dudar, ¿no? Porque nos pasa, como he dicho otras veces en otros ejemplos, aquel que estaba cortando jabón, y entonces pasó uno y le dijo, amigo, qué bueno está ese queso. Y él le dijo, no, no es queso, es jabón. No, que no es queso, es jabón. Bueno, pues es queso, porque yo lo estoy mirando. El que cortaba el jabón, cortó un pedazo, dijo, es queso, sí, cómelo. Y empezó a comer, y echaba espuma por los oídos, por los ojos, por todas partes. Y le pregunta el que estaba cortando, ¿es queso o es jabón? Así que cuando el hermano no quiere creer eso, aunque sea azul, es rojo. Y imagínense, como dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Pero en este caso, la Biblia, como digo, esta porción que voy a leer en Marcos, capítulo 6, versículos 3 al 5. Marcos, capítulo 6, versículos 3 al 5. Los fariseos que estaban allí y los que reconocían y conocían a Jesús de siempre, dice, voy a leer desde el versículo 1 para que entendamos mejor la historia. Y salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y entonces responden y dicen, ¿no es este el carpintero? Observen, ¿conocen a Jesucristo? El carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo. Aquí está hablando los otros hijos de María. Quería la cita, aquí está, ¿no? Marcos 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, quien fue después el primer obispo en Jerusalén? Jacobo, el hermano del Señor, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Que eran hermanas de él, nacida, carpintero, hijo de José, que le enseñó carpintería. Ahí están hablando, identificando la familia, su genealogía. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Aquí, además de la identificación por nombre, hermanos y hermanas, ¿qué hacen esta gente? Jesús lo corrobora, que donde único el profeta estaba sin honra, era en su propia tierra, estaba allí en su casa, en su terreno donde nació, y en su casa, con sus hermanos de él. Entonces, concluimos la respuesta diciendo, la Biblia especifica esto, pero si alguno quiere decir, no, esos no eran hermanos, que reten la palabra. Jamás diré yo que esta palabra es mentira, porque eso es blasfemia. Y yo no puedo blasfemar, no voy a blasfemar en el nombre del Señor, porque no me conviene. Creo lo que dice la palabra, y aquí habla por nombre de los hermanos y hermanas que tenía Jesús, nacidos de José y María. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermano Martín, por participar. Aquí concluyo mi respuesta.
Muchas gracias al señor Martín por escribirnos y al mismo tiempo les hacemos una invitación a ustedes que tengan una pregunta bíblica. Nos escriban a la dirección que daremos al final del programa. Bueno, pastor, la siguiente pregunta nos la envía Dan de Compton, California, y dice: cuando Pablo fue al tercer cielo, ¿era un lugar literal o simbólico? Bueno, hermano Dan, una vez más, gracias por participar. Es una pregunta interesante que yo con mucho gusto me gusta responder en lo mejor que podemos para dar la mayor luz posible conforme a la palabra del Señor. No leemos el comentarista tal y el teólogo tal dice, más cual. Esas son opiniones de hombres. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué responde la Biblia? Y a eso nos sujetamos. Entonces, esa porción se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2 y versículos 2 al 4. Perdone, que dije 12, pero el versículo es 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Lo demás vamos a omitirlo, el comentario que él hace, porque él fue dado al aguijón, etcétera, etcétera. Pero aquí, mi amado hermano Dan, el apóstol es específico. Él muestra donde no está seguro y muestra en lo que está seguro. Y en donde no está seguro, dice que hace 14 años atrás, conozco a un hombre en Cristo, que si en el cuerpo no sabe, si fue arrebatado en espíritu porque estaba el asombro, las cosas que ve, etcétera, etcétera, lo tienen a él maravillado, de forma que él no sabe si se trasladó allá en el espíritu o fuera el espíritu. Hay mucha Biblia para esto, que dice que ni carne ni sangre entrarán en el reino. Él fue llevado al tercer cielo, donde está la mera gloria de Dios, y fue llevado al paraíso. Observemos esto. En el tercer cielo es específico. Fui llevado a un cielo que parecía, fui llevado al tercer cielo. Y no hay lugar a duda. Como si yo dijera ahora, fui a la casa de Juan. Si en el espíritu no sé, si en el cuerpo tampoco. Pero fui llevado a la casa de Juan. Él sabía dónde estaba. La duda está en que si fue llevado en espíritu, como el Espíritu Santo transportó a Felipe. Lo transportó y se lo puso al lado del eunuco que iba en el carro, donde le preguntó entonces él, ¿entiendes lo que lees? Son cosas del Espíritu Santo. Entonces Pablo no logra asimilar o estar seguro si fue en el cuerpo o en el espíritu. Entonces, porque entra a un lugar donde no es dado a la carne y sangre entrar, a menos un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús, y un cuerpo glorificado como el que nosotros vamos a tener, ese sí puede entrar a la presencia de Dios, porque ya seremos de origen divino, que es la naturaleza del segundo Adán, divino. Ahora, él recalca y dice en el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, tampoco hay duda. Él fue al paraíso. Y en el paraíso, donde estuvo el Señor Jesús, que le dijo a aquel ladrón, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y allí estaría con el Señor, a ese lugar, donde van los hombres que mueren en Cristo. Después que mueren, fue llevado el apóstol Pablo. Y no hay duda, no podemos poner duda porque no da duda. No hay tela de juicio en esto porque no hay duda. Él fue llevado por el Espíritu Santo y oyó cosas inefables que no les ha dado a los hombres oír. ¿En qué idioma? No se sabe. ¿Cuáles son las revelaciones? Tampoco. Tremendas. Tanto que él, al entrar otra vez y reaccionar, entiende que él se enorgullecería de sobremanera. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Porque son cosas sobrenaturales que en esta unidad, aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en esta unidad, en condición de pecador, como somos el hombre, el sistema emocional no está capacitado para resistirlo sin enorgullecerse y gloriarse de manera. Nuestra inteligencia no lo puede inteligir como algo normal, sino que son privilegios sobrenaturales que entonces él no serviría si no le ponen un freno. Sería un carro sin freno. Y el freno que le ponen es
el aguijón que se le da en su carne, que no sabemos qué era. Hay mil especulaciones, uno que era muy bajito, otro callado, otro que la mujer lo traicionó, otro que estaba enfermo. Esto es pura especulación, no se sabe. Pero Dios le puso un freno, del cual él oró 3 veces que se le quitara y se le dijo no. Luego estuvo allí, de hecho, no una visión, como el apóstol Juan habla, y en visión Dios me mostró, etc. Él está consciente que fue trasladado a ese lugar. No el lugar a él, sino era ese lugar. Así que concluyendo nuestra respuesta, no hay lugar a duda, fue un lugar literal que él vio, aunque él mismo no sabe si fue llevado en espíritu o literalmente en cuerpo. Que el Señor te bendiga. Hoy es un día especial para ti. Si te sientes solo, sin fuerzas de seguir adelante, el Señor te dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios está contigo. Él te quiere ayudar. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén.